Bien, pues muy buenos días y muchas gracias por participar en este webinar. Para quienes no nos conocemos, me presento en primer lugar. Soy Mavia Isern, soy la responsable de desarrollo de CAEP y bueno, introduciros un poquito enmarcaros, ¿no? el porqué de este webinar. Con esta sesión de hoy cerramos un programa que hemos desarrollado con financiación del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, de la Consellería de Trabajo de aquí, de Baleares. Es uno de los programas que hemos desarrollado a lo largo de este año que ha estado precisamente enfocado a la promoción de la integración de la perspectiva de género y también de la edad en la gestión preventiva, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que por una parte la población trabajadora cada vez va envejeciendo más y que tenemos que hacer una gestión saludable de la edad. Y por otra parte, pues la importancia que se le está dando a todas las cuestiones relacionadas con la igualdad en el ámbito laboral y la necesidad de integrar esa perspectiva de género no solo en la gestión de la organización, sino también en, por ejemplo, la evaluación psicosocial y económica, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Este programa que hemos desarrollado a lo largo de este año ha consistido en la producción por parte de Psicopreven, y tenemos aquí a Diego Gracia, que ahora os presentaré, de una serie de entrevistas audiovisuales a empresas que están ya iniciando ese camino o que ya tienen iniciadas prácticas que pueden compartir a modo de ejemplo con el resto de empresas, ¿no? Pues para que nosotros podamos dar visibilidad y incentivar y demostrar cómo se pueden llevar a cabo pues, esa gestión saludable de la edad y esa integración de la perspectiva de género. Todas las entrevistas que hemos hecho, o que ha hecho Diego, las hemos publicado en el canal YouTube de CAEP y en concreto las hemos recopilado en nuestra sección de prevención de la página web de CAEP. Al inicio del chat os he puesto el enlace a esa página donde están todas las entrevistas para que podáis acceder a ellas si queréis y conocer cómo están gestionando este tema, pues algunas empresas a nivel nacional. No sé si lo vais a poder ver, si no os lo volveré a compartir ahora. Y en el caso de hoy, de este webinar, pues bueno, se trata de conocer un poquito de la mano de Diego su propia experiencia a la hora de entrevistar a estas empresas, las principales conclusiones que, que puede compartir con todos nosotros. También compartiremos pues, ideas, experiencias, reflexiones acerca de este gran reto que tenemos las empresas en este sentido, porque no siempre es fácil. Cómo lo estáis abordando, y en este caso pues contamos con dos experiencias prácticas, que son la del doctor Guillermo Soriano, coordinador del área de Medicina del Trabajo y Bienestar en SGS, y Ana Serrano, que es especialista en seguridad y salud y bienestar laboral. Buenos días a los tres, Diego, Guillermo, Ana. Em, Después ellos van a hacer unas intervenciones aproximadas de unos 20 minutos y después la idea es dejar tiempo para un pequeño coloquio, para que podáis plantear vuestras preguntas, opiniones, lo que deseéis. Tenéis activado desde el primer momento el chat por si ya queréis dejar ahí escritas vuestras preguntas y que se las podamos plantear a los tres ponentes al final. Os rogamos que mantengáis los micrófonos apagados por cuestión de evitar interferencias, y luego al final, si hubiera alguien que quiera intervenir, pues no habrá problema. Os voy a dejar ya con Diego Gracia, que os paso a presentar debidamente. Diego, como os decía, es el director de Psicopreven. Es psicólogo industrial, máster en prevención de riesgos laborales, y está él especializado en la rama de ergonomía y psicosociología. Con Diego llevamos muchísimos años trabajando en el desarrollo de programas de salud laboral como consultor estratégico que es en esta materia. Como os decía, es quien ha desarrollado pues, el conjunto de entrevistas a empresas para conocer pues, su experiencia en este ámbito y cómo lo están afrontando en su día a día. Y con él os dejo. Gracias, Diego, y todo tuyo, cuando quieras. Hombre, muchas gracias, Mavia. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer tanto a CAE como a Ibasal pues, la oportunidad de estar
aquí pues reunidos con vosotros, pues y porque creo que hacéis una gran labor pues con estos programas de difusión de la prevención, y la verdad es que es un gustazo estar aquí. Entonces, eso por delante, ¿vale? Entonces, a ver, la idea voy a compartir pantalla un segundito. La idea de hoy es compartir un poco, como bien decía Mavia, pues la experiencia que hemos tenido tratando de, digamos, de obtener experiencias relacionadas con el abordaje de género y con la gestión saludable de la edad, que antes le llamábamos del envejecimiento, hasta que yo oía hablar a Guillermo, que hablará después, ya me dijo, "Oye, ostras, el título es mucho mejor, la gestión saludable de la edad, que el envejecimiento, es mucho más positivo". Entonces eso se lo cogí, dije, te lo voy a coger porque es muy buena idea. Entonces, bueno, la idea es compartir esta experiencia que hemos tenido. Yo creo que como experiencia de ir buscando esas colaboraciones, eh, ha sido muy positiva porque se aprende mucho. También, por otro lado, ha sido un poco frustrante. Ahora también contaré por qué, porque es un tema aún un poco difícil, sobre todo el tema género, que es un poco tabú de momento, y creo que lo tendríamos que afrontar también con un poquito más de normalidad. Lo que pasa es que sí que es cierto que las empresas se están afrontando con bastante normalidad, y eso es bueno también. Otra cosa es que, bueno, hay empresas siempre que van abriendo camino, y lo que buscamos es ver ejemplos de empresas que van abriendo camino para ver qué se puede hacer, y sobre todo voy a tratar de llevármelo a la práctica. Voy a tratar de poner cosas prácticas encima de la mesa que se pueden hacer en cualquier empresa, o al menos, bueno, algunas con más volumen, otras con menos volumen, depende de la acción, pero bueno, ver qué se puede hacer, ¿vale? Entonces, como primeras conclusiones, lo primero es que existe cierta incertidumbre en cuanto a la normativa y acciones a llevar a cabo, ¿vale? En las empresas no se tiene claro en todas las ocasiones qué es lo que se puede hacer, y yo creo que la normativa tampoco es muy clara al respecto. Yo creo que muy, muy abierto lo que se debe hacer, pero no hay un desarrollo de esa normativa todavía, ¿vale? Entonces, eso yo creo que es algo que se puede ver, porque sobre todo se palpa cuando hemos hablado con un montón de empresas, y la verdad es que se palpa bastante. Es decir, pues mira, vamos por aquí, pero todo el mundo te deja pero no sabemos bien si es este el camino o no. Creemos que sí, pero hay cierta incertidumbre, ¿vale? Y además esta incertidumbre hace que el abordaje público de esto sea un tema tabú, un poco tabú, decir, bueno, no sé, no nos atrevemos. Eso nos ha pasado en varias ocasiones, ¿vale? Entonces, yo lo que reclamaría aquí es una normativa clara de actuación también, o un desarrollo de esa normativa que dijera, bueno, pues tenemos que hacer esto dentro de las empresas y demás. Pero bueno, aún así, la mayoría de las empresas tienen en cuenta acciones relacionadas con el género, con el abordaje de género, en mayor o menor medida, pero desde luego incluso las que hemos estado con ellos y no tenían, según ellos, nada, en realidad sí que estaban haciendo cosas, porque ya está encima de la mesa y es un tema social ahora mismo. Es decir, todas las empresas se lo han planteado alguna vez, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que abordar este tema, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que eso ya es un primer paso. Yo creo que es del más importante, que es con el que empiezas a caminar. Entonces, y por otro lado, eso en cuanto a género. En cuanto al envejecimiento, creo que es un problema estratégico para muchísimas empresas. De hecho, es un tema poblacional en España. Es decir, al final la población está envejeciendo a marchas forzadas, nuestra pirámide poblacional está invertida o se va invirtiendo poco a poco. Entonces, y esto se ve luego en problemas muy concretos dentro de las empresas. Por ejemplo, hay un aumento de lesiones o de trastornos musculoesqueléticos también conforme vas. Claro, la prevención no está desde siempre. La prevención en realidad lleva 20, 25 años de desarrollo, lleva más, pero desde la ley, pues bueno, pues ya vamos a hacer 30 casi, 28. Entonces, pero en realidad, pues con esa acumulación, pues hay una mayor incidencia pues de trastornos musculoesqueléticos, de pues gente con limitaciones. Todo esto hace que se convierta en un problema práctico la edad. Entonces, y sin embargo, también, y esto, bueno, esto se intenta abordar dentro de las empresas. Sin embargo, también la edad yo creo que es una ventaja estratégica, así como el abordaje de género, porque desde luego, ahora tal y como está también el mercado de trabajo, desde luego la experiencia es vital. Dependiendo en qué zona estemos, y creo que Baleares, Valencia, nosotros estamos en Zaragoza, encontrar a gente cualificada no es fácil hoy por hoy.
Es muy complicado. No diría que no es fácil, es que es muy complicado. A nosotros nos está pasando como empresa y a otras empresas, a la mayoría de las empresas que conocemos y en muchísimos sectores, desde la construcción, tecnología, informáticos, yo creo que es ya una odisea, pero bueno, es decir, hay muchos sectores donde la capacitación, la experiencia es necesaria y desde luego se convierte en un bien muy preciado, por lo que la experiencia yo creo que también es una oportunidad estratégica y la experiencia con la edad también, ¿vale? Y por último, por comentar también, hemos solicitado la colaboración de más de 60 empresas, un 15% aproximadamente ha aceptado el colaborar en esto. Sí que es cierto que la mayoría de las veces, pues, las que nos han dicho que no era porque es un tema delicado. Yo creo que también hay que quitar un poco el tabú, hay que abordarlo, que no pasa nada. Y yo creo que además, yo quiero hacer un enfoque positivo de este abordaje, porque creo que es que da muchas cosas positivas todo esto. Porque en realidad el desarrollo de las acciones para el abordaje de género y la gestión saludable de la edad, lo que redundan las empresas que han aplicado estas acciones redundan en una mayor productividad y en una mayor satisfacción dentro de la empresa, de los trabajadores. Entonces, yo creo que ahora antes le veía alguna duda, bueno, tenía dudas, pero después de esta experiencia yo ya se lo veo positivo. ¿Vale? También es un poco forma de ser, ¿eh? Pero lo veo positivo y creo que es una oportunidad y por eso yo querría también animar a todo el mundo a que abordara todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ir avanzando. En cuanto a género, creo que es una oportunidad estratégica en la empresa. En una de las entrevistas que hay dentro del programa se menciona mucho que es, es aprovechar el talento de todo el mundo y que no aborde esto más o menos en igualdad, creo que se está perdiendo el 50% de una parte del talento. Entonces, estamos hablando de talento, de capacidad. De hecho, la evolución del mundo del trabajo va hacia cada vez más cualificación y eso implica trabajar con cerebros. Eso, el cerebro es capacidad, es talento, es experiencia, es aprendizaje y al final creo que puede mejorar la polivalencia, la empleabilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, a tener un abordaje de género creo que y en el desarrollo de esas acciones posteriores, creo que es una oportunidad estratégica importantísima. Asimismo, como el abordaje que decíamos de la edad. Es decir, al final es experiencia, es aprovechar la experiencia y es tratar además de paliar algún problema estratégico que tenemos, por ejemplo, en este país con el envejecimiento que hemos comentado antes. ¿Vale? Además, la flexibilidad que puede otorgar a la empresa, todo lo que es un abordaje de género, por ejemplo, en ergonomía, en diseño de puestos, etcétera, etcétera, o en psicosociología, en reparto de tareas, en desarrollo de carrera, etcétera, etcétera, nos implica mayor posibilidad de rotaciones, sustituciones, polivalencias, etcétera. La polivalencia es muy valorada por las empresas. Al final, el poder sustituir fácilmente un puesto con otro, sustituir unas vacaciones, una baja, son problemas que se abordan mucho mejor con polivalencia, ¿vale? Lo que todo esto implica además es una mejora de las condiciones de trabajo y de la salud en general, ¿de acuerdo? Porque las propuestas que vamos a hacer ahora implican una mejora de esas condiciones de trabajo. Al final es una reducción del riesgo también, ¿vale? Acciones prácticas en psicología. Vamos ya directamente al grano, ¿vale? Lo primero que haría yo es dividir los tipos de acciones. Unas son, digamos, que yo creo que son ahora mismo obligatorias, digamos, unas sean lo que llaman las empresas grandes mandatory, que es algo que sería por cumplimiento, pero desde luego es una base. Suponen una base de actuación, ¿vale? Que creo que es necesario tener en todas las empresas. Primero, entre acciones que se pueden llevar a cabo o que se deben llevar a cabo, yo diría que son aplicaciones y desarrollo de códigos de conducta. Pues, otra de las empresas participantes, no está aquí, uno de los carteles que tenían en la empresa como leitmotiv es esto no es tan gracioso, no hace gracia. Entonces, con distintas conductas verbales y demás, ¿no? Eso es una de las acciones que se pueden llevar a cabo. Otra de las acciones que se pueden llevar a cabo es que yo creo que sería obligatorio pues, tener protocolo de acoso sexual y psicológico dentro de las empresas, tomar de datos con evaluaciones con variables de género, es decir, diferenciar en las evaluaciones de riesgo por género, tanto en psicosociología, pues preguntando género,
como en ergonomía, ahora veremos un poquito, pues según la metodología, establecer niveles de máxima protección según la metodología de ergonomía que apliquemos, establecer rotaciones o diseño de puestos para que la rotación pueda ser entre hombres y mujeres sin ningún tipo de problema, etcétera, etcétera, ¿vale? Consultas sobre conocimiento de protocolos y herramientas de empresa y delegados de igualdad en la empresa. Esto son acciones que se pueden llevar a cabo. Pero las dos últimas que voy a proponer, yo creo que son las que son una opción de mejora o de desarrollo de todo esto y de desarrollo de la productividad en la empresa, que es definir unos criterios claros de desarrollo de carrera y medir el rendimiento y cumplimiento de objetivos. Que dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver exactamente? En realidad, si medimos el rendimiento y los objetivos, todo se vuelve mucho más justo y evitamos variables distintas. Es decir, evitamos decisiones arbitrarias. Entonces, la cuestión es poner claro cómo vamos a medir nuestro rendimiento, cuál va a ser nuestro rendimiento, qué objetivos tenemos, cuáles son nuestras tareas, establecer estándares por tarea, etcétera. Esto, dicho así, se dice muy fácilmente en 2 frases, pero es un trabajo muy difícil. Es decir, y que lleva muchísimo trabajo. Es decir, deberíamos plantearnos en cada una de los puestos de trabajo cuáles son nuestras tareas que se pueden estandarizar, porque dentro de todas si por ejemplo tenemos una carga de trabajo de 1.700 horas al año, hay siempre un 20 o un 30%, depende del tipo de puesto, que puede ser más, puede ser menos, que son imprevistos. A eso no se puede estandarizar, eso es muy difícil de estandarizar. Pero cuanto más estandaricemos, más parte estandaricemos, mejor. ¿Por qué? Porque nos permite una mayor flexibilidad y una mayor objetividad en cuanto al reparto de las tareas, a la medición del rendimiento, a la remuneración incluso de ese rendimiento y al cumplimiento de los objetivos. Al final es decir, mira, tengo claro qué es lo que tiene que hacer cada uno y quito arbitrariedades. Es decir, usted tiene que hacer estas tareas, tantas tareas, en la medida de lo posible, pero estandarizar lo máximo posible, procedimentar lo máximo posible y medir. Yo recuerdo, y por hacer un pequeño paréntesis, que en la crisis de 2008 económica, luego que se reprodujo otra vez en 2012-2013, se habló de productividad de una forma increíble. O sea, lo importante es la productividad para la economía y la productividad. Pero habría que plantearse en cuántas empresas tenemos un control de tarea o un control de la productividad. O sea, empresas que trabajen con indicadores, ¿vale? Bueno, pues el transformar una empresa hacia la productividad, hacia el rendimiento, implica un abordaje de género importantísimo. De hecho, las empresas, según ya mi opinión, que hemos estado visitando, algunas han colaborado en entrevistas, otras no, pero hablando de este tema, las que tenían mediciones de rendimiento, protocolos, etcétera, etcétera, procesos de trabajo, tenían muchísimos menos problemas del abordaje de género que las que no. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ahí es una oportunidad estratégica buenísima. En cuanto a acciones prácticas, un poquito bajando todavía un poquito más, pues yo lo que plantearía es una gestión por objetivos. Al final que cada trabajo tuviera un objetivo, en las tareas se pudieran sacar objetivos, planes de desarrollo de carrera y gestiones de vacantes, es decir, cómo gestiono las vacantes dentro de la empresa, si las oferto, si no las oferto, si puedo establecer una, una guía de mérito para poder acceder a esos puestos, etcétera, ¿vale? Adaptación de horarios flexibles en función del puesto. Hay puestos que no pueden tener un horario flexible, hay puestos que tienen que ir que tienen que tener un horario. Bueno, pues esa flexibilidad en los horarios. Adaptar los puestos, conexiones a ordenadores, portátiles, teléfono móvil, etcétera, etcétera. Rotaciones, sistemas de rotaciones de turnos, incluso de rotaciones dentro de puestos de trabajo, y para esto se necesitaría formación también, ¿no? Para poder rotar en más puestos de trabajo, mejorar esa polivalencia, incluso primas, bonus, malus, pero que esto ya lo hemos visto solo en una ocasión, el poder, digamos, remunerar o gestionar variable, sobre todo en almacenes por accidentes, pérdidas desconocidas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero son acciones prácticas que os quiero plantear aquí para bueno, ver si en vuestras empresas lo podéis hacer. Yo, a través de Mavia, me ofrezco, sin ningún tipo de compromiso, bueno, tenéis aquí mi email también, a que cualquier duda posterior que tengáis, yo sin ningún problema. Creo que respondo casi siempre o siempre, ¿vale? Entonces, si queréis ampliar esta información, ¿vale? Claves.
Para mí es la organización del trabajo. En psicosociología la clave es la organización del trabajo. Reglas claras, cumplimiento claro y a partir de ahí desarrollar distintas acciones, protocolos para desarrollo de carrera, comunicación, medición de cumplimiento, carga de trabajo, formación, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo organización clara de tareas, objetivos y reglas, ¿de acuerdo? Yo creo que esa es la clave. Los elementos principales, detección y mejora continua, para tener un control de esto, desde el área de prevención yo os diría que podría ser la epidemiología, vigilando o colaborando con vigilancia de la salud, evaluaciones, control de incidencias, medidas preventivas. En las evaluaciones de riesgo en psico, a la hora de abordar esta evaluación de riesgo psicosocial, habría que preguntar por el género y si hay diferencia en resultados en género, según el género, pues aplicar medidas preventivas diferenciadas, ¿vale? Nuestra experiencia, sin embargo, es que en muy pocas empresas hay diferencias con respecto a las evaluaciones de riesgos psicosociales. Y esto es una buena noticia. Y en las que hay, pues se aplica diferenciado y ya está, ¿vale? Pero tener en cuenta la variable género. Otro paréntesis rápido, el otro día estuve en un instituto regional, me decían que con esto no iba a ser suficiente, que hay que hacer más cosas. Bueno, bien, ¿cuáles habrá que ver? Las de las que hemos mencionado yo creo que iba por ahí el tema, ¿de acuerdo? Y detección multidireccional posterior, ¿quién puede detectar estas cosas? Vigilancia de la salud, prevención de riesgos, recursos humanos. Problemas con estas cosas, para abordarlos. Cuanto antes los abordemos, mejor sería la regla, ¿vale? Voy un poquito rápido para que no se me coma el tiempo, ¿vale? Lo que se plantea en psico es un sistema de control continuo. O sea, yo os plantearía que la detección fuera lo más continua posible mediante evaluación de riesgos continua, protocolos, participación. Y participación sería pues, poder acudir a vigilancia de la salud, recursos humanos o prevención, pongo psico, pero es prevención, para detectar esos problemas de forma temprana para poder abordarlos de la forma más temprana posible. Cuanto antes abordemos problemas, digamos que un problema lo abordemos en situación de conflicto en vez de ya o pues, de otro tipo de temas, violencias, acosos, mejor, porque se aborda mejor y se soluciona mucho mejor. ¿Vale? En cuanto a elementos de interés, en cuanto a información multidireccional, yo aprovecharía el confesionario del botiquín si tenéis, esto solo es para empresas grandes que tengan vigilancia de la salud dentro. Nuevas detecciones de riesgos, al final que la gente pueda colaborar en la detección de riesgos y que se incluya estos riesgos dentro o estos conflictos dentro de la detección. Consultas o detecciones a través de vigilancia de la salud dentro de los reconocimientos médicos que se pudiera preguntar sobre el tema también, o indicadores. Y sobre todo lo voy a referir al final indicadores. Controlamos el absentismo por género, siniestralidad por género. Nosotros, por ejemplo, ahora en la parte de software ya lo hemos implantado y ya nos han pedido, porque nos lo han pedido muchas empresas durante estos últimos años, el diferenciar todo por género, para ver qué diferencia hay entre otras cosas. Entonces, lo bueno es que eso nos da pistas y nos permite tomar decisiones, ¿de acuerdo? Lo que hemos comentado, tratar de bajar, incluso un Perdona, protocolo. Diego. Sí, 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 Es sí. que hay una pregunta, pero creo que es mejor aclararlo ahora. Preguntan qué es esto del confesionario del botiquín. Sí, es verdad. No, pues voy rápido, lo respondo ya. Yo lo llamo así, perdón, y no lo he explicado porque he ido rápido. El confesionario del botiquín le llamo yo porque mucha gente va al botiquín a contar sus problemas. Y entonces la detección que hace Vigilancia de la Salud en muchísimas ocasiones es porque van a contarle sus problemas a los trabajadores a Vigilancia de la Salud. Y entonces yo le llamo confesionario, ¿vale? Entonces, es esa información que toma Vigilancia de la Salud en consultas el poder tenerla epidemiológicamente, ¿eh? Ojo, sin nombres y apellidos, pero sí con epidemiología, ¿de acuerdo? A eso me refiero, a eso me refiero. Vale, en cuanto a ergo, cambio a ergo rápidamente. En cuanto a acciones prácticas en ergo, tenemos en cuenta primero que hay metodologías que distinguen por género, hombre-mujer, entre ellas la del Instituto, el Ergomater, Snooki Cirielo, Nayos, establece distintos límites, ¿vale? La ISO y la UNE de empujes y arrastres también, pero distingue, pero bueno. Entonces, la cuestión es, si tengo que aplicar una metodología, yo siempre aplicaría, independientemente de a quién aplique, normas de máxima protección. Bajar el peso, si es hombre o es mujer, bajar el peso le conviene a todo el mundo. Entonces, vamos a establecer normas de máxima protección y se acabó. Y así podemos tener un sistema de rotaciones, de polivalencias, etcétera, etcétera. Y vamos a ganar seguramente más con todo eso que con la limitación del puesto o de los pesos. Sí que es cierto que
lo de la limitación de pesos, en muchas empresas lo hemos visto, que lo están limitando a 15 kilogramos. Muchas veces depende de lo que estás manejando, depende muchas veces del proveedor o del cliente. La mayoría de los proveedores, por ejemplo, el otro día veía latas de pintura, 25 kilos, pues ya están bajando a 16, ¿vale? Pues es un paso. Sacos se están reduciendo en algunas empresas. Es decir, es también mirar un poco. Es difícil, ojo, porque no depende directamente de tu propia empresa, pero desde luego se puede empezar a mirar. Bueno, ahora hay confusión entre sexo y género, ahora lo comentamos. O se lo dejo a Ana, que en eso también sabe mucho más. Luego, limitaciones de peso a 15 kilogramos como normas generales, limitaciones de trabajos en altura entre 50 y 150 centímetros. Hay empresas que ya lo están aplicando por norma general en su diseño de puestos y sobre todo, rotaciones y capacitación. Para rotar hay que capacitarse, hay que formarse. Si roto, reduzco dosis de puestos más problemáticos. Si adapto el puesto a todo el mundo, es más fácil establecer rotaciones y dividir la dosis o repartir la dosis entre distintos trabajadores, ¿vale? Yo una cosa que os recomendaría a todas las empresas es que os hagáis vuestras propias tablas antropométricas a través de Vigilancia de la Salud, tomar medidas. No, están desactualizadas las tablas antropométricas. Yo creo que mi opinión personal es que habría que subirlo 10 centímetros al menos casi todo. No es una opinión científica porque no tengo el dato, pero con algunas empresas que hemos colaborado a hacer sus propias tablas antropométricas, más o menos va por ahí. 8 centímetros más, 7 centímetros más, 10, depende, ¿vale? Rotaciones de puestos, importantísimo, reparto de dosis, y para eso formar, capacitar. Diseños flexibles o adaptables en puestos. Esto es muy caro y muy difícil, ¿vale? En la reingeniería. Solo si tenemos la oportunidad de hacerlo de cero, podemos hacerlo. Pero desde luego, si tenemos una buena tabla antropométrica adaptada a lo que tenemos, es mucho más fácil hacer un diseño adaptado. Simplemente, ¿cuánta gente se tiene que agachar mucho para lavarse las manos en su propio baño? ¿Vale? En su propio. Pues bueno, ¿por qué no subimos ya 10 centímetros que hemos crecido todos? ¿Vale? Más o menos, es por poner un ejemplo práctico. Y puestos flexibles y adaptables. Esto es complicado, es caro, pero hay que ir poco a poco. Todo lo que tengamos nuevo podemos empezar ya a poder hacerlo flexible. Y no es, bueno, es caro, pero no es tan caro. Con un poco de imaginación se pueden hacer muchas cosas. Bueno, luego, por ir terminando, pues mejoras de puestos, control mediante incidencia y epidemiología, es decir, controlar todo lo que es epidemiología, tanto en ergo como psico, creo que es muy interesante para tener control de estas incidencias, sobre todo el abordaje de género y de edad. Y aplicación de criterios de salud más exigentes en ergo y psico, ¿vale? Para controlar esto, ¿qué necesitamos? Pues incidencia sobre todo de trastornos musculoesqueléticos diferenciado por género, incluso lo podríamos diferenciar por edad, ¿vale? Porque eso nos dará un mapa de dónde tengo yo, dónde está afectando o a qué, cómo se ve afectada mi población, ¿vale? Ver dónde está la siniestralidad, dónde están las bajas, y luego ya en las evaluaciones de riesgo, pues lo que hemos dicho, aplicar también género y medidas máximas de protección y ergonomía. Y al final, aprovechar también los reconocimientos y las consultas de trastornos musculoesqueléticos para tener epidemiología. Si no tenemos epidemiología, podemos tomar menos decisiones. ¿De acuerdo? La idea es tener información para poder tomar decisiones. Mira, ya me queda poco, ya voy terminando. Finalmente, yo os propondría que en el abordaje de todo esto tuvierais indicadores, ¿vale? Entonces, indicadores pueden ser muy sencillos, desde el absentismo, que casi todo el mundo lo tiene, número de bajas, número de accidentes, número de formaciones que he dado a cada uno o cómo he repartido las formaciones dentro de la plantilla. Tener este tipo de indicadores. Con este tipo de indicadores puedo tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, las acciones, podemos aprovechar estas que os proponemos. Se nos pueden ocurrir nuevas, pero sobre todo si tengo control, voy a poder tomar decisiones muchísimo mejor, ¿vale? Algunos de los indicadores, pues sería número de conflictos, quejas, absentismo, rotación, días de baja de la plantilla, cambios en la organización, pero sobre todo, como resumen, volviendo a psico, yo creo que el corazón estaría en poder tener bien organizado el trabajo, tareas claras, tareas estandarizadas, procesos estandarizados, objetivos claros. En ergonomía, la clave es el máximo nivel de protección, ¿vale? A partir de ahí ya podemos formar, rotar, polivalencias, etcétera. Y a partir de ahí, control continuo en psicología, en psicosociología y en ergonomía. Y creo que con esto me he adaptado, me he pasado por un minuto del tiempo, pero bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Diego. A ver, esto le podrías dedicar toda una mañana,
Sí, pero hay, el hay para tiempo, más, hay el para tiempo más. es el que tenemos. Como dice Diego, tenéis aquí sus datos si queréis profundizar o en cualquiera de las cuestiones que ha planteado. Tenemos el chat para después el coloquio, pero vamos ya con el doctor Guillermo Soriano. Guillermo, muy buenos días. Muchísimas gracias por colaborar en este proyecto y por participar hoy en este webinar. Como os decía al principio, el doctor Guillermo Soriano es coordinador del área de medicina y bienestar en el trabajo de SGS y él pues, nos va a hablar desde su propia experiencia en SGS y cómo ellos están abordando este reto del género y de la gestión de la edad. Gracias, Guillermo. Adelante. Pues nada, voy a preparar mi presentación. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Muy bien, pues nada, en primer lugar agradecer a CAE pues esta amable invitación a participar en esta sesión. A Diego, que es el que me ha liado un poquillo, a Maviano como representante de CAE y a todos los que estáis asistiendo a esta jornada. Bueno, a ver, mi objetivo es dar respuesta al título de la jornada, ¿eh? ¿Por qué hay que tener en cuenta la perspectiva de edad, en este caso, en la gestión de las organizaciones, en la evaluación psicosocial y ergonómica? Bien, pues la justificación, en primer lugar, es porque nuestra situación demográfica a nivel mundial, europeo y de forma muy específica en nuestro país, pues ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hemos pasado de una pirámide poblacional a un hongo poblacional, ¿vale? Donde cada vez la población de mayor edad pues va subiendo debido, por un lado, a los éxitos de la salud pública, que hace que cada vez vivamos más, pero realmente no vivimos mejor, ¿eh? Nuestra calidad de vida no es igual que nuestra esperanza de vida. Ayer salía en prensa que en los últimos 6 años en España han fallecido más personas que nacen. En concreto, en el año 2022 fallecieron alrededor de 450.000 personas y se han producido 250.000 nacimientos. Si sigue esa tendencia, pues esta pirámide, lógicamente, el hongo cada vez se va a ir haciendo más grande. Y bueno, en realidad la edad tampoco tendría que ser un problema, ¿vale? Pero cuando uno ve datos, pues se tiene que plantear este reto, esta variable, digamos, de la diversidad, por razón de edad, en las organizaciones. Esta es una clásica transparencia de cómo se percibe la edad, la salud de las personas en función del grupo de edad y sexo al que pertenecen. Y como podéis ver, pues las jóvenes de 15 a 24 años perciben el 95% que su estado de salud es muy bueno o bueno. Sin embargo, conforme vamos aumentando en la edad, la percepción de nuestra salud empeora claramente. Y las personas de 55 a 64 años, solo un 10% perciben que su estado de salud es muy bueno. Por otro lado, tenemos otro indicador de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo que nos dice que 1 de cada 3 trabajadores no va a poder realizar su mismo trabajo pasados los 60 años. Esto supone realmente un reto para las organizaciones. Y además hay que tener en cuenta que el proceso natural del envejecimiento, de forma, digamos, general, conlleva pues, un deterioro motriz y de nuestra condición física, un deterioro cognitivo y un deterioro sensorial. Esto implica que podemos tener dificultad para la manipulación de objetos, dificultad para el tratamiento de datos o dificultad para el tratamiento, la gestión con personas. Y si el puesto de trabajo tiene unas elevadas exigencias sensoriales,
cognitivas o motrices, este déficit se va a notar mucho más, ¿eh? Entonces, hay puestos de trabajo de temperaturas extremas, de una manipulación de cargas importantes, de sobreesfuerzos, de elevada concentración, de necesidad de tener una visión o una audición excelente, ¿eh? Ese tipo de una elevada concentración, ese tipo de puestos de trabajo, el proceso natural del envejecimiento puede ser un problema. Y por otro lado, como decía antes Diego, ¿no? A mí no me gusta hablar de envejecimiento activo saludable, sino de gestión saludable de la edad, y este sería un poco el motivo, ¿vale? En las organizaciones, hasta hace poco convivían 4 generaciones y hoy ya conviven 5 generaciones, ¿eh? Hay una generación nueva que es la de los veteranos, ¿eh? Que no se tienen en cuenta. Que son aquellas personas mayores de 61 años, ¿eh? Como sabéis, ya en España la edad de jubilación se ha retrasado a los 66 años y pico, ¿eh? Y en muy poco tiempo, en determinados puestos de trabajo, la edad de jubilación se establecerá en 70 años, ¿eh? Eso es una realidad de España y de Europa, ¿eh? Es una realidad que vamos a ver todos los que estamos aquí. Entonces, aparte de los problemas de salud que hemos visto, ¿no? Que conforme nos vamos haciendo menos jóvenes, percibimos la salud de forma diferente, también tenemos unas características diferentes en función de nuestra edad. Tenemos que pueden ser a la vez unas debilidades o pueden ser unas fortalezas. En el caso de los veteranos, es, a mi juicio, el que más fortalezas tiene, porque tiene una amplia experiencia, son personas muy fieles a las organizaciones y son personas que valoran el sacrificio. Yo creo que son tres dimensiones, 3 datos que nos gustaría tener a todas las organizaciones, ¿no? En nuestros equipos de trabajo. Esas virtudes, digamos, esos valores de esas personas. Y como veis, bueno, pues los más jóvenes son muy críticos, la generación Y es muy proclive a la movilidad laboral, con lo cual hay riesgo, ¿no? de rotación, de que se nos vayan de la organización. Los de la generación X se caracterizan por su competitividad, los baby boomers por su gran dedicación al trabajo, están dispuestos a hacer horas y horas si hace falta, los sábados y fiestas de guardar, y como decía, los veteranos tienen esas virtudes, ¿no? Entonces, gestionar equipos de trabajo tan diferentes es un reto, con independencia de que sean mayores, jóvenes o medio jóvenes. Es un reto para las organizaciones, ¿vale? Y entonces eso hay que saberlo gestionar. Esto tiene su impacto a nivel ergonómico y tiene sobre todo un impacto a nivel psicosocial. El saber combinar estas fortalezas o debilidades según cómo lo gestione la organización. Entonces yo creo que claramente está justificado hablar de la edad como un factor de diversidad en las empresas, un factor que hay que tener en cuenta en las estrategias de seguridad y salud, y en ese colectivo, digamos, de trabajadores de mayor edad, porque, digamos, tienen un valor que es la experiencia y que es muy importante que no se nos descapitalice ese conocimiento, que no se vayan de la organización cuando se jubilen con todo ese conocimiento en su cabeza y que sean capaces de transmitir esos valores a las otras 4 generaciones. Y no gestionar esto bien, al final la consecuencia para las empresas es el impacto en la productividad, como ahora veremos. Bueno, entonces, ante esta radiografía, que es la que hay, no la vamos a poder cambiar, si nacen mañana 1000 niños más,
hasta dentro de 18 años no van a entrar en el mercado de trabajo. O sea que no vamos a tener una varita mágica para resolver este problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos seguir? Pues básicamente hay dos estrategias. Por un lado, lo que sería una estrategia reactiva, políticas reactivas, que es un poco las que se han llevado hasta ahora. Pues procesos de reestructuración empresarial, jubilaciones anticipadas, en determinados colectivos de elevada penosidad, peligrosidad, pues se aplicaba en coeficientes reductores de la edad de jubilación. Y el problema que tenemos todos encima de la mesa, que es cuando un trabajador tiene algún tipo de patología, pues en el reconocimiento médico se emite una aptitud con algún tipo de limitación o restricción para determinadas tareas que algunas veces son esenciales para el puesto de trabajo y eso pues, supone un grave problema para las organizaciones. Y si realmente es una patología más grave, pues incapacidades temporales, permanentes o absolutas, ¿vale? Bien, estas estrategias, pues cada vez la normativa las va limitando más. Para que os hagáis una idea, en el año 2018 la edad media de jubilación en España estaba en 62 años y el año pasado ya está en 64. Cada vez es más difícil la jubilación anticipada. Hace ya más de 10 años que no se concede ningún coeficiente reductor de la jubilación a ningún sector empresarial. Cada vez hay menos incapacidades otorgadas por el INS, incluso se están revisando todas a los 2 años y todos tendréis experiencia en vuestras organizaciones de un trabajador que le habían dado una incapacidad que se le han quitado. Esa es la realidad, por lo tanto, intentar solucionar el problema con estrategias reactivas parece que no es el camino, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos la experiencia de poner en marcha estrategias proactivas. Estrategias proactivas consisten en adaptar las capacidades físicas, motrices, sensoriales o cognitivas de nuestros colaboradores con las exigencias sensoriales, físicas, cognitivas o motrices de los puestos de trabajo. Y conseguir que a lo largo de toda la vida laboral, 67 años ya, esas dos líneas nunca se lleguen a cruzar. Las capacidades de los trabajadores nunca estén por debajo de los requisitos y exigencias del puesto de trabajo. Esto es lo que llamamos la gestión saludable de la edad. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, hay 3 elementos. Por un lado está la empresa y su cultura frente a este factor de la diversidad, que es la edad. Por otro lado están las condiciones de trabajo y en tercer lugar están las capacidades de nuestros colaboradores. Vamos a hablar un poco de la empresa. En la empresa lo que hacemos nosotros es un diagnóstico de si existe o no problema con la edad. En primer lugar, pues hay que hacer un mapa etario. Hay que coger toda la plantilla, ver cuáles son sus edades, ubicarlas en los puestos de trabajo y eso nos ayuda a identificar algún puesto de trabajo o colectivo de riesgo. Imaginaros en una empresa que el 80% de los comerciales tienen una edad media de 60 años. Pues si no hacemos nada, dentro de 5 años ese departamento se descapitaliza. ¿Vale? Tenemos que actuar antes. Entonces, hacemos un mapa etario y lo extrapolamos a 5 años vista, podemos ya anticipar programas de acción en determinados colectivos, puestos de trabajo claves, secciones, departamentos, delegaciones, etc. Bien, luego analizamos lo que es la cultura de la organización frente a la edad, a través de una serie de entrevistas, de cuestionarios, etc. Y al final, bueno, pues un informe que incluye estas 11 dimensiones. La cultura, cómo gestiona la empresa la variable edad en la selección y contratación de personal,
Todos sabemos que muchas veces lo primero que se mira es la edad del candidato, ¿eh? Y a partir de cierta edad directamente ese currículum no te lo lees. Eso es una mala praxis, ¿eh? Es una mala praxis. Y entonces, bueno, pues es una de las cosas que valoramos. Lo mismo pasaría con el género, ¿eh? O con el sexo, ¿eh? Igual dice, yo quiero aquí que el puesto sea para una persona de masculino o femenino. Bueno, pues depende, ¿eh? De muchas otras variables. Bueno, la formación, bueno, ahí tenéis, como las presentaciones las vais a tener, no me voy a enrollar mucho más. Esas 11 dimensiones son las que forman parte del diagnóstico de cómo gestiona la organización la diversidad en función de la edad. Bien, en segundo lugar, lo que medimos es cómo son las capacidades de nuestros colaboradores. Para ello, utilizamos la metodología del Instituto Finlandés de Salud Ocupacional a través de un índice que es el WAI, el World Ability Index, o el índice de capacidad para trabajar, que afortunadamente el año pasado el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha publicado una nota técnica de prevención con la versión en castellano del World Ability Index. Estaba traducido a 26 idiomas, estaba traducido al castellano, pero no de España. Entonces, pues la interpretación de los cuestionarios, digamos, la validez de los resultados depende mucho del idioma en el que te hagan las preguntas. Entonces ya tenemos la versión en español del WAI en una nota técnica de prevención publicada el año pasado por el Instituto Nacional. Con ese instrumento conseguimos calificar o clasificar a nuestra plantilla en 4 grandes grupos. Trabajadores que tienen una capacidad excelente, o sea, que están muy por encima de la línea de exigencias del puesto de trabajo. Trabajadores con capacidades buenas, que están por encima, pero ya en una fase un poco de declinación. Trabajadores con capacidad moderada, y es que ya han cruzado esa línea, y trabajadores con capacidad pobre, y es que están muy por debajo. Todos aquellos trabajadores que el resultado de este cuestionario nos indica que tienen una capacidad moderada o pobre, hay que actuar. Hay que actuar sobre el puesto de trabajo, sobre el trabajador y sobre la organización, sobre la cultura de la organización, ¿vale? Porque si no, existe un elevado riesgo de discapacidad, de absentismo, de incapacidad o de rotación de esos trabajadores. Bueno, y en función del análisis de la empresa y del análisis de las capacidades de nuestros trabajadores, desarrollamos un programa de acción. Un programa de acción que puede ir dirigido a análisis ergonómico del puesto de trabajo. Bueno, todos estos datos se analizan de forma individual y de forma colectiva, por puestos, por secciones, por delegaciones, etcétera, ¿vale? Porque puede haber grandes diferencias en los resultados tanto de la primera parte de diagnóstico de la cultura de la organización como de los diferentes puestos de trabajo, ¿vale? En aquellos trabajadores cuyas capacidades físicas, sensoriales o cognitivas están deterioradas, pues se les incluye en una serie de programas de promoción de la salud para mejorar esas capacidades, y a toda la organización se le incluyen programas para mantenimiento de sus capacidades saludables, ¿vale? No esperar a que la gente se ponga enferma para actuar. Hay que hacerlo de forma anticipada, ¿vale? Y luego a nivel de empresa, si hemos detectado pues, que esta variable no la están gestionando de una forma saludable, pues también hay una serie de acciones de liderazgo saludable, de gestión de la edad, ¿no? Frente al edadismo, de programas de
de gestión de equipos multigeneracionales, etc. Bien, y ya para terminar, como conclusiones, ¿vale? Pues el cambio demográfico, la prolongación de la vida laboral y la confluencia en la organización de hasta 5 generaciones es una variable que tiene impacto en la seguridad y la salud de las empresas. Por lo tanto, tiene que estar integrada dentro de nuestra gestión preventiva. En segundo lugar, la edad no es un tema negativo per se. Hay que darle un enfoque positivo. Esas competencias virtuosas que decía de cada una de esas 5 generaciones, tenemos que potenciarlas y contagiarlas a las generaciones que no las tienen. Y ahí hablamos de mentoring. El joven puede ser mentoring del menos joven y el trabajador con experiencia puede ser mentoring de los que entran a trabajar en nuestra organización. Y luego hay que hacer algo. Frente a la edad hay que hacer algo, ¿vale? Porque la no acción, el no hacer nada, toda la evidencia científica nos dice que eso va a ser fuente de problemas. En unos trabajadores será a los 30 años, en otro a los 40, en otro a los 50 y en otro a los 60. Pero seguro que va a haber un momento en que las capacidades del trabajador, su motivación, su engagement o su salud estará por debajo de lo que le ofrece la empresa. Y depende del motivo, será una baja o será que, un presentismo o será una rotación, con todo lo que se ha invertido en esa persona para que sea productiva y sostenible y saludable, ¿vale? Otro riesgo, por eso no me gusta hablar de gestión del envejecimiento activo saludable. Muchas empresas solo están haciendo acciones de promoción de la salud como receta para gestionar de forma saludable la edad. Eso no es efectivo tampoco. La evidencia científica demuestra que solo poner en marcha programas de alimentación saludable, de gestión del riesgo cardiovascular, de mindfulness, de dietas, de ejercicio físico, de deshabituación tabáquica, etcétera, retrasa el problema. O sea, retrasa el problema, pero no lo soluciona. Lo que hace es que ese cruce de líneas entre capacidades y exigencias del puesto llegue un poco más tarde. Y por tanto, la gestión de la edad tiene que ser tridimensional. Tenemos que actuar sobre la empresa, de un management de la edad como un valor, una variable de la estrategia de la organización. Tenemos que actuar sobre los puestos y las condiciones de trabajo desde el punto de vista ergonómico o desde el punto de vista psicosocial. Y ahí estoy hablando de conciliación, de flexibilidad horaria, de cargas de trabajo, de formación, etcétera. Y, por supuesto, la promoción de la salud. Las personas que tienen una buena capacidad y una buena capacidad física, que la mantengan siempre, o sea, promover los hábitos saludables en los que ya tienen hábitos saludables y en aquellos que ya tienen algún problema, pues que se adhieran a esos programas, ¿vale? Para esa triple acción sobre la empresa, sobre el puesto de trabajo y sobre las personas, hagan sostenible la gestión de la edad en las organizaciones. Y esto es un tema transversal, o sea, no es un problema de los prevencionistas o de los médicos del trabajo, es un problema de toda la organización. Desde el que está en compras y que tiene que, cuando compre algo, meter dentro de sus variables la edad. ¿Esto cómo va a repercutir en la edad de mis colaboradores?
jóvenes, menos jóvenes, maduros, de las 5 generaciones, recursos humanos, por supuesto, dirección, mandos intermedios, representante de los trabajadores, prevencionistas, médicos del trabajo, calidad, todos los eslabones de la organización tienen que estar como el puzzle, interconectados. Si está cada uno por su lado, tampoco es efectivo y sostenible la gestión de la edad, por muy saludable que sea. Pues nada, muchas gracias, creo que me he ajustado al tiempo y cualquier pregunta, pues a vuestra disposición. Me gusta mucho la frase esta de Schopenhauer, por eso la he puesto. Los primeros 40 años dan el texto y los 30 siguientes el comentario. Y ese comentario depende de todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Interesantísimo. Y si nos lo permites, creo que podríamos compartir tu presentación también con los participantes para que Sí, no. la tengan como consulta, porque es muy interesante. Hay alguna pregunta en el chat, pero te pediría, Patricia, si puedes esperar al momentito del coloquio y así continuamos con Ana Serrano, nuestra tercera y última ponente. Ana, muchísimas gracias también por poder contar contigo en el marco de este programa. Bueno, deciros que tanto Guillermo como Ana han sido protagonistas de 2 de las entrevistas que ha hecho Diego, que os comentábamos que están publicados los vídeos. En el enlace que os hemos compartido los podréis ver, tanto las entrevistas que les ha hecho Diego a ellos como a otras empresas. Y bueno, vamos entonces con Ana Serrano, que como os decía es consultora especialista en seguridad, salud y bienestar laboral. Ana, adelante, gracias. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, es la primera vez que me dirijo a CAEP. No, vamos, yo creo que nos hemos hecho amigos a partir también de esta intervención y bueno, pues muchísimas gracias también por contar conmigo. Ahora me toca la difícil tarea de no repetir lo que mis anteriores compañeros han comentado. Así que, bueno, voy a compartir y, un momentito, a ver si no tengo ningún problema. Así, por aquí. ¿Lo veis? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues yo voy a partir del principio de igualdad y no discriminación. Un poco para poner en contexto que tenemos herramientas como la Agenda 2030, el SDG Compass o el Índice GRI para llevar a cabo pues cualquier acción vinculada también a igualdad y no discriminación. Y voy a empezar porque, bueno, todos y cada uno de nosotros formamos parte de un pequeño gran mundo, ¿no? Y como decía Baluja, el bienestar de la humanidad, su paz y su seguridad son inalcanzables a menos que se consolide su unidad. Es decir, que hombres y mujeres mayores y jóvenes debemos ir a una y debemos de comprometernos a que nuestro mundo sea sostenible para próximas generaciones. Así que yo creo que me parece, bueno, pues un inicio de charla un poco para causar el impacto que al final yo voy a intentar trasladar, ¿no? Al final tiene que ser la integración de la diversidad una alianza. Y decíamos, hablamos aquí en concreto de factor edad y de factor género, y las hay y muchas más. También quiero hacer referencia a lo de S8, ¿no? Que promueve un trabajo digno donde todas las organizaciones deben promover unas condiciones para sus colaboradores que se desarrollen y no sean discriminados por ninguna razón. Edad, género, nacionalidad, religión, ideología. Bueno, pues esa discriminación la tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día, ¿no? En este pequeño mundo que con esas acciones que podamos hacer a nuestro alcance puedan servir de ejemplo exponencial, ¿no? Para cambiar el mundo, ¿no? Para poder seguir, bueno, pues viviendo, porque si no, ¿qué diría en nuestro planeta Tierra, ¿no? Por eso voy a dar un enfoque macro y luego iré al nivel prevencionista, que yo creo que según me ha comentado Diego, la mayoría de los asistentes están vinculados a la seguridad y salud y bienestar laboral y bueno, pues la mayoría pues son prevencionistas. Uno de los factores, el factor género,
yo creo que el primer hito lo cambió cuando, bueno, pues las Naciones Unidas lanzó el Decenio para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz, y aquí, bueno, pues como consecuencia se hicieron evidencias y contribuciones vitales donde las mujeres aportaban aportaban a la vida social y económica de las naciones, bueno, pues ese desarrollo, ¿no? Y esa solución o esas posibles soluciones también a los problemas en el mundo, en plena colaboración también con los hombres, ¿no? Yo quiero que aquí quede claro, parto de que hombres y mujeres somos socios iguales para poder avanzar y florecer una civilización sostenible. Y nos une esos 263 millones de personas bajo la pobreza extrema que se vieron en 2002. En España estamos en 9,6 millones de personas en riesgo de pobreza, un 20,4% de la población española, y esto supone un descenso de 1,3 puntos respecto al año anterior. Es decir, unas 609.000 personas más en riesgo de pobreza que el año anterior. En el aspecto laboral nos une que necesitamos por justicia e igualdad que se lleven a cabo, bueno, pues esa inclusión también de la perspectiva de género en la seguridad de salud y bienestar laboral, ¿no? También como desarrollo económico, también como igualdad en el hogar, también como el acceso a la educación, a la salud y a las oportunidades de trabajo, ¿no? Y, y es que también nos une que cada año fallecen o 2,3 millones de personas fallecen por accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Y estos son datos que nos unen a hombres y mujeres para tener que contribuir de forma global, de forma transversal, a calar en la sociedad que estamos, en nuestra vinculación con la prevención también, a que esto se frene, se evite y se minimice, ¿no? Así que, bueno, pues debemos garantizar unos y otros condiciones mínimas en diseño de puestos, orden, limpieza, mantenimiento, y esto, bueno, pues de forma genérica, ¿no? También para que transforme la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y contribuya a sociedades y a un desarrollo económico. Así que solo unidos podremos progresar. Nos une ese factor de discapacidad, ese factor de edad que decía, ese factor tecnológico, género. Nos une muchos factores que tenemos que tener en cuenta en nuestras evaluaciones de riesgos, ¿no? Y también nos diferencian muchas cosas. Nos diferencian en el mercado laboral que, bueno, pues hay una brecha a nivel mundial que para encontrar trabajo para las mujeres es mucho más complicado, que también para las mujeres hay un menor índice de población activa en el mundo y más tasa de desempleo, y un empleo también más vulnerable, donde hay menos horas de trabajo, donde el trabajo remunerado no es corresponsable, donde bueno, pues más trabajadoras trabajan en empresas familiares o bueno, trabajan como auxiliares, ¿no?, de esas empresas familiares, donde también falta cobertura de maternidad a nivel mundial y donde en aquellos casos también falta el acceso a la protección social. ¿Por qué debemos preocuparnos por esa brecha de género? Pues por justicia, igualdad y libertad. Al final tenemos que ser libres para trabajar, tenemos que hacerlo por decisión propia, pero en igualdades de condición, ¿no? Condiciones dignas, con seguridad y equidad, y bueno, pues eso es imprescindible para el bienestar humano. Y bueno, pues garantizar este derecho ya es un objetivo importante en sí mismo. Con lo cual, bueno, pues en la parte de seguridad, salud y bienestar laboral, como decían Guillermo y como decía Diego, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgos a nivel químico, a nivel ergonómico, a nivel psicosocial, porque lo mismo que tenemos una diferencia de armario, ¿no?, de fondo de armario, también tenemos unas diferencias ergonómicas y unas diferencias a niveles de valores, límites de exposición, o unas diferencias a nivel de exposición a riesgos psicosociales, con lo cual se debe integrar, ¿no?, en las evaluaciones de riesgo y que sea adaptado como un traje a medida también a la perspectiva de género. Con lo cual, yo creo que ha quedado claro por mis compañeros anteriormente, como lo han comentado, que se debe de tener en cuenta en esas evaluaciones de riesgo. Bueno, incorporar estos criterios ya es como poder finalmente valorar y ofrecer soluciones a estos problemas de salud. Un avance para mejorar condiciones de trabajo en las mujeres, un reconocimiento de las personas que están detrás de cada puesto de trabajo a nivel transversal, a nivel organizativo y a nivel también estratégico. Es decir, que como técnicos de prevención podemos tener en cuenta
estas cuestiones a nivel de evaluaciones de riesgo, pero también a nivel transversal la dirección se tiene que implicar y preocupar, ¿no?, de que esta cuestión se reconozca, ¿no?, y lo que hay detrás de cada puesto de trabajo. Y al final también debemos humanizar la técnica, poniéndola al servicio de trabajadores y de trabajadoras. Es decir, ¿qué es esa técnica? En las evaluaciones de riesgos la tenemos en cuenta, bueno, pues al final estamos dando cobertura al 100% de la población trabajadora, que más o menos es un 50% masculino y femenino. Así que, bueno, pues tenemos que tener en cuenta también que el plan de prevención debe contener intervenciones adecuadas también a nivel reproductivo, porque Em, también lo decía la OMS, que esas políticas de prevención primaria para la protección de la reproducción y la salud en ambos géneros deben estar en todos los estados de la vida reproductiva del trabajador y de la trabajadora. Así que también debemos de tener en cuenta que la prevención consiste en no apartar solamente a las embarazadas de los puestos peligrosos, sino asegurar que el trabajo no afecta a la capacidad reproductiva de hombres y de mujeres. ¿Y qué ocurre también con las mujeres con discapacidad? Son un 15% a nivel europeo las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Tengámoslo en cuenta, ¿no?, en ese entorno inclusivo. Tengámoslo en cuenta también en no solo adaptar el puesto a la persona, sino, bueno, pues cumplir con la ley de prevención, ¿no? Y tenerlo en cuenta también en el uso de los fitosanitarios, de los zoosanitarios, en el caso de las mujeres rurales, ¿no?, en el caso de la ergonomía, en el uso de las herramientas y sobre todo también en las brechas que existen a nivel de salarial, a nivel de cuidados y a nivel de, bueno, pues también de que donde hay poder también faltar mujeres en las cátedras, en las reales academias, en los consejos de administración y todo esto, si no lo tenemos en cuenta, nos aleja del objetivo igualitario, ¿no?, de tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, ¿no?, y de ir socios y de la mano hombres y mujeres para construir un mundo mejor y un mundo que sea seguro, saludable y sostenible. Bueno, al final tenemos un papel activo como agentes, ¿no? Y para lograr esa igualdad, pues también tenemos que acortar la brecha con una igualdad también en la remuneración por un trabajo de igual valor. También frenar la segregación profesional, porque la mujer tiende a tener presencia excesiva en puestos, en empleos considerados como no especializados o de bajo valor, en especial en la prestación de los cuidados, ¿no? También tenemos un deber, ¿no?, en los sistemas educativos de sensibilización de la población y de la evaluación de los puestos para contrarrestar esas ideas preconcebidas acerca del valor de determinadas clases de trabajo, ¿no? Eliminar la discriminación. Además, en España sí tenemos legislación expresa contra la discriminación y el acoso por razón de sexo, pero no es suficiente. Al final tenemos que emplear recursos eficaces y medidas que sean disuasorias de organismos especializados y campañas de sensibilización. Promover la conciliación, la C de conciliación, porque, bueno, pues al final, si logramos un mundo laboral que sea igualitario, también tenemos que educar en casa en que las tareas sean corresponsables, ¿no? Promoverlo también en esos lugares de trabajo, la conciliación de trabajo y familia. Em, Crear conciencia, porque en la actualidad se sigue viendo que la mujer asume mayor parte de tareas domésticas y familiares no remuneradas. Crear empleos de prestación de cuidados de calidad. Al final, los servicios de asistencia en los que la mujer tiene una presencia excesiva tienen un largo historial en la reglamentación y en la reglamentación deficiente, con lo cual es esencial promover un trabajo decente también para los profesionales del sector doméstico y tener en cuenta también los migrantes. También tenemos que protegernos frente a las crisis económicas, porque hay una mayor probabilidad de ocupar un puesto de trabajo vulnerable e informal y las crisis económicas repercuten también de una forma desproporcionada a la mujer. Bueno, pues tenemos el reto de integrar el género en las evaluaciones de riesgos, fitosanitarios, ergonomía, EPIs, de tener esa feminización de la pobreza, lograr un reparto más equitativo en el hogar, legislar contra esas brechas que decía, salariales, tecnológicas, usar esa tecnología como aliado y lograr conquistar la autoridad. Y tenemos cada uno de nosotros en nuestro pequeño mundo esa inmensa labor de sensibilización.
Cierto es que no lo he comentado, no lo has comentado en el inicio, no. Bueno, tampoco venía un poco a cuento, pero sí me gusta comentar. Y yo desde que empezó la pandemia tengo un espacio en radio en Onda Aragonesa donde, bueno, pues comencé hablando de teletrabajo, de ergonomía, un poco dando visibilidad a las figuras que han un poco cambiado la prevención de riesgos que conocemos hoy en día. Y bueno, esa inmensa labor de sensibilización que nosotros damos en las ondas a través de Onda Aragonesa, sí quisiera, ¿no?, que, bueno, cada uno de nosotros a la hora de enfrentarnos a nuestro trabajo, a nuestro día a día, tratemos de hacerlo de una forma que nos hagamos entender entre las personas que nos escuchan. Y esa forma y esa inmensa labor de sensibilización tenemos que hacerlo adecuado al mensaje y adecuado a hacernos entender tanto a la dirección como a las personas que tienen que poner en valor y que tienen que poner en marcha ese día a día en su puesto de trabajo. Tenemos que hacernos entender y recogerlo de una forma, de una escucha, de una forma que también la escucha activa nos sirva para recoger opiniones y que podamos trasladar esto a la planificación preventiva, a nuestro día a día, a nuestros puestos de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que esa inmensa labor que tenemos de comunicar, tenemos que hacerlo de una forma que se nos entienda. Y ahí es verdad que, bueno, pues a lo mejor también tenemos que educarnos en cómo comunicarlo y cómo trasladarlo, ¿no?, a un lenguaje que sea entendible entre las personas que técnicamente no entienden. Quizá, pues bueno, que es muy técnico nuestro trabajo en prevención de riesgos, ¿no? También tenemos el factor de la diversidad, que bueno, un poco reparo también en que es un desafío, en que es un vehículo para integrarlo de forma social, donde tiene que primar el talento, donde tiene que primar pues bueno, esa igualdad efectiva y que hace que crea riqueza para lograr sociedades más justas, ¿no? Al final, pues también tenemos que aprovecharnos de esa sinergia que tenemos de todas esas generaciones que estamos conviviendo ahora en el mercado laboral, que lo comentaba el doctor Guillermo. Bueno, pues vuelvo a retomar, ¿no?, ese bienestar de la humanidad donde tenemos que integrar a todos, a los que somos más jóvenes, bueno, que estamos ahí, a mujeres, a hombres, a niños en esa educación para un mundo más sostenible y donde también ese incremento de la esperanza de vida que decía que en 1900 la edad más o menos de esperanza de vida eran 33,8, 35 en las mujeres. Ahora, en 2023, la media está en vivir 82 años si sois hombres, 87 si somos mujeres, pero ese incremento de la esperanza de vida tiene que venir acompasado también de un aumento de la calidad de vida. Por esto también tenemos un deber de adecuarlo también en nuestra vida social, integral, pero también en la vida laboral. Y tiene que ir de la mano, ¿no?, para lograr llegar a esos eh, años, a a esa edad no avanzada, bueno, pues con autonomía, ¿no? Y seguir haciéndolo de una vida autónoma y no depender de nadie, ¿no?, para ello. Bueno, pues eso, la esperanza de vida y la calidad de vida deben ir de la mano. Debemos tener en cuenta esas diferentes generaciones que estamos conviviendo a la vez y debemos de tener en cuenta pues, que según encuestas en 2025 el 32% de la población tendrá más de 79 años. Bueno, que lo hemos visto, ¿no?, en el hongo, ¿no?, que nos ha enseñado Guillermo y que bueno, pues en el 2030 ese aumento de la edad entre 55 y 64 años tendrá que venir de la mano, ¿no?, de esa adecuación a los puestos de trabajo, también teniendo en cuenta la gestión de la edad. Eh, Nos queda la difícil tarea de seguir concienciando cada día, ¿no?, en que bueno, pues tenemos que ir de la mano esas generaciones, eh, tenemos que implicarlos, ¿no?, en lo que nos contribuyen a las organizaciones, ¿no? Y tenemos que impulsar y acabar con ese concepto de viejismo, sino que tenemos que aprovechar sinergias. Y este reto lo tenemos también cada uno de nosotros en cada día, ¿no? Esa formación continua, esa definición de objetivos específicos, ¿no?, también en los trabajadores de mayor edad, aprovecharnos de la innovación, poner foco en lo que nos complementan, aprovecharnos de esa igualdad en los puestos, tanto en la contratación como
el progreso profesional, teniendo en cuenta el talento, teniendo en cuenta el mérito y teniendo en cuenta las capacidades que cada uno aportamos, acabar con los prejuicios y con la discriminación laboral. Y eso también se consigue con políticas de empresa que estén vivas, que se adecúen y que se incorporen según también lo que nos cuentan esos trabajadores. Es decir, que hay que fomentar esa participación, ¿no?, dentro de las organizaciones y teniendo en cuenta también la inclusión sociolaboral, educando desde nuestras casas, desde los coles, que esos mayores nos aportan sinergia, nos aportan conocimiento, nos aportan experiencia y tenemos y seguimos teniendo esa inmensa labor de sensibilización. Tenemos herramientas también, como esas evaluaciones de riesgo específicas, como esa adaptación de los puestos de trabajo a la persona, ¿no?, como esa flexibilización de los puestos que comentaba Guillermo, ¿no?, y acabar con el concepto de viejismo día a día. Al final, pues eso, nos necesitamos todos para hacer puestos de trabajo, bueno, pues más inclusivos, ¿no?, y más diversos. La formación continua invertida, que decía también Guillermo, el mentoring invertido, y tener en cuenta la perspectiva de la edad y de género en las evaluaciones de riesgos de los puestos. Sensibilización y apertura también de mente, porque para conseguir que sigamos adelante necesitamos enriquecerlo con la diversidad humana de todos, de hombres, mujeres, de mayores, de niños, y me viene muy bien, ¿no?, decir que cada uno de nosotros en nuestro puesto de trabajo somos faro y alumbramos y mostramos el camino, muchas veces facilitando la labor de puestos de trabajo donde también se tenga en cuenta ese bienestar y para tener en cuenta, bueno, pues esa participación y esa escucha activa y esa comunicación que sea efectiva, necesitamos también mostrar el camino y que la gente se acerque a nosotros para que nos cuenten los problemas como botiquín, ¿no?, que decías, Diego, como botiquín y como conversaciones que sean, bueno, pues con feedback para poderlo poner en marcha, ¿no? Nosotros también tenemos la llave de cada uno de los trabajadores porque trabajamos cerca de ellos, conocemos sus necesidades y solo nos queda hacerlo digerible de forma transversal, también hacerlo un poco, tratar de enamorar a la dirección, de poner en marcha y de saber que todo esto repercute también en la productividad de las empresas, teniendo en cuenta todos estos factores, ¿no? Al final también tenemos que tener el valor, el coraje y de hacerlo, bueno, pues fácil, ¿no?, para poderlo poner en marcha. Yo me queda concluir, por eso he corrido un poco, para tener esos 15 minutos, ¿no?, de dudas y preguntas, concluir que, bueno, debemos de lograr una sociedad más justa, con nuevos puestos de trabajo transparentes e igualitarios, con condiciones de trabajo dignas y trabajando en el desarrollo de políticas inclusivas, sin dejarnos a nadie atrás, incluyendo también la diversidad a todos los niveles y sobre todo que es tiempo de reinventarse y de usar todos los canales de los que tenemos a nuestra mano para dar voz, para generar cultura preventiva y para transmitir valores de auténtica igualdad, ¿no? Y así, bueno, pues lograr una transformación fluida de una población activa. Solo me queda, pues bueno, daros las gracias y decir que cada uno de nosotros también somos el cambio en lograr esa sociedad inclusiva y justa. Así que, bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Ana. Hay grandes desafíos, lo habéis expuesto fenomenal, pero también yo creo que aquí hay una oportunidad muy buena y es un muy buen momento para que la prevención deje de verse como se venía viendo de manera tradicional, el departamento olvidado de las empresas. Los recursos humanos, la gestión de las plantillas, el capital humano al final está consiguiendo convertirse en el principal valor de las empresas y nosotros ahora tenemos que aprovechar esa oportunidad para no hacer este camino solos, porque lo habéis dejado claro que no podemos ir solos, necesitamos integrar a toda la organización y no solo a la dirección, por supuesto, necesitamos su compromiso, pero nuestros aliados fundamentalmente yo creo que también tienen que ser los mandos intermedios, que al final son los que están ahí y que nos pueden ayudar también en esa labor de sensibilización y también de darnos información de qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos fenomenal de hora, vamos a cumplir con el horario, nos quedan 10 minutitos para preguntas, así que animaros a todos los que estáis
al otro lado a que aprovechéis este espacio para o bien trasladar vuestras inquietudes, dudas, compartir alguna experiencia que queráis, alguna opinión en el chat, o si alguien prefiere levantar mano y yo le abro micro. Hay una pregunta de Patricia que la escribió, creo que era en el momento en que intervenía Guillermo, así que Guillermo, imagino que es para ti. Pregunta Patricia, ¿qué puede hacer el Servicio de Vigilancia de la Salud ante un presentismo, ante un no apto? ¿Invitarle a la jubilación? Pregunta ella. ¿Cómo gestionar estos casos? Bueno, aquí no hay una receta, lógicamente. Cada caso es cada caso, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, el presentismo depende de lo que entendamos por presentismo, ¿eh? Se supone que presentismo es que uno va a trabajar, o sea, que cumple el horario, ¿eh? Pero luego, digamos, no desempeña todas sus competencias, ¿vale? Sus tareas de forma eficiente, ¿eh? Y eso puede obedecer a diferentes motivos, ¿vale? Puede ser por un motivo de salud o puede ser por otras circunstancias, ¿eh? Porque físicamente está en la empresa, pero mentalmente su cabeza está en otro sitio, ¿vale? Porque tiene un hijo enfermo, porque tiene un familiar dependiente y la empresa no le facilita a lo mejor el poder atenderle, ¿eh? O porque no puede pagar la hipoteca. En fin, hay miles de circunstancias. Por eso mm, entiendo que por la pregunta se refiere que hay un problema de salud que le impide desarrollar su trabajo y que el Servicio de Prevención de Medicina del Trabajo le han calificado como que no es apto para su puesto, ¿vale? Entonces, si no es apto, lo primero que hay que intentar es adaptar el puesto. Si el puesto no se puede adaptar, hay que intentar cambiarlo de puesto. Y si no hay un puesto alternativo de forma justificada, pues ya no es un tema médico, es un tema laboral, ¿eh? Donde, bueno, pues se tendrá que gestionar de forma laboral. Para solicitar una incapacidad, pues tiene que estar en baja por IT, y entonces, bueno, pues no hay que esperar a que esté un año de baja. Se puede, si realmente esta persona tiene una incapacidad total para su profesión habitual, se puede solicitar desde el primer momento que se inicie ese expediente, ¿eh? Bien documentado, pues no hay ningún problema. Y luego, el presentismo así en general, pues hay herramientas validadas en castellano para medir el presentismo en las empresas. Me viene a la cabeza uno que es la escala de Stanford 6, que es una escala muy sencillita, validada para poder valorar si en una organización existe o no presentismo, ya no de esa persona, sino del conjunto de las personas. Y luego hay que ver si el problema está en la empresa, si el problema está en el puesto o si el problema está en la persona. Si está en la empresa, tenemos indicadores, la evaluación de riesgo psicosocial, encuesta de clima, si la tiene, si hay mucha rotación en la organización. Bueno, pues esos son indicadores que de alguna manera te orientan a que si alguien va a trabajar es porque no está a gusto, en la organización. Si es un problema del puesto, pues ergonomía básicamente y psico, cambio de tareas, flexibilidad, adaptación del puesto a la persona, ¿eh? Y si es un tema de salud, pues si se puede mejorar con actividades de promoción de la salud, promoción de la salud. Y si no, pues los circuitos que hay normales para gestionar una posible incapacidad. Gracias, Guillermo. Pero es que es una pregunta que Sí, Patricia si quiere nos que me la explica. pregunte luego, como está mi correo, si quiere más datos necesitaría tener más información. Sí, ella nos aclara que en este caso es porque esta persona tiene más de 70 años y no está capacitado para realizar las tareas, le supera el ordenador y no le quieren dar un no apto. Pregunta, ¿qué puede hacer la empresa? Entiendo que sí, que por cuestiones de edad a veces las personas tienen resistencias o poca capacidad de adaptación a los cambios, sobre todo tecnológicos. Supongo que Sí. va por ahí.
Sí, ahí hay una brecha clara que es importante, o sea, es muy importante y muy habitual. No solamente, o sea, que en una empresa se instaura un nuevo programa informático y se da por hecho de que todo el mundo se va a adaptar exactamente igual en tiempo y no es así, ¿eh? Entonces, a ver, ahí el tema no es que es complicado porque realmente los servicios de medicina del trabajo tenemos unas orejeras, que solo nos dejan valorar la parte física. Entonces, le damos un apto para físicamente si la persona está capacitada, ¿no?, para el puesto de trabajo, pero nos olvidamos mucho de la parte eh, psicosocial, social, intelectual, espiritual. O sea, la salud tiene 6 dimensiones, no solamente tiene una, ¿eh? Y eso pues es complicado tal como nos ha llevado la aplicación de la normativa en prevención de riesgos laborales, ¿vale? Que digamos te exige que valores la aptitud física. Al final esa es la pura realidad. Y para mí la salud tiene 6 dimensiones y eso es lo que habría que valorar cuando estás con un trabajador realizándole un examen de salud, ¿eh? Y si detectas que hay una brecha intelectual, que su salud intelectual, que este es el caso que plantea, está alterada, la empresa tiene hoy miles de recursos para que esa persona pueda trabajar, aprenda a trabajar con esas nuevas tecnologías. Ahora, tiene que tener la empresa la cultura que decía al principio. Gracias, Guillermo. Felipe también tiene una pregunta para ti. ¿El método WHY lo tiene que realizar el Servicio de Vigilancia de la Salud o lo puede realizar Recursos Humanos? A ver, se puede hacer de dos maneras, ¿vale? Si lo realiza Recursos Humanos, tiene que ser anónimo, ¿vale? Porque tiene datos de salud claramente, o sea, te pide datos de salud, ¿vale? Entonces, si lo hace Recursos Humanos, tiene que ser anónimo. Y si lo hace el Servicio de Vigilancia a la Salud, normalmente lo hacemos incluyéndolo en el reconocimiento médico, entonces es nominal, ¿vale? A mí me interesa saber qué trabajador con nombres y apellidos, su capacidad la percibe por debajo o muy por debajo de las exigencias del puesto, porque le tengo que resolver el problema a él. Otro trabajador en el mismo puesto percibe que sus capacidades son excelentes, ¿eh? Entonces, el problema que hay es que si es anónimo, no puedes intervenir, porque no sabes quién es la persona. Si te salen que un porcentaje de trabajadores de la sección de envasado te dicen que su capacidad es moderada o pobre, hombre, ya te da un dato importante, que si tienes que mejorar las exigencias físicas del puesto de envasado, porque claramente hay mucha gente que no lo puede hacer, o porque tiene que hacerlo demasiado rápido, o porque tiene que hacerlo demasiadas veces, o porque tiene que hacerlo en un turno complicado, etcétera, ¿vale? Pero no sabes quiénes son, ¿vale? Entonces, en empresas muy pequeñas, donde no se va a poder tratar estadísticamente los datos, porque el anonimato no estaría garantizado, yo no recomiendo que lo pase Recursos Humanos, porque al final vas a saber quién es la persona. Y eso puede llevar a discriminación laboral por motivos de salud, ¿vale? Entonces, en una empresa muy pequeña, que lo lleve la parte médica. En una empresa muy grande, las dos opciones. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Por el chat de momento no hay más preguntas. No sé, Diego, si quieres hacer alguna intervención ya para concluir y cerramos aquí. Os enviaremos a todos las presentaciones y junto a ellas también el enlace que os he puesto aquí en el chat donde tenéis pues, todas las entrevistas por si queréis seguir profundizando en la materia. Y con lo que puedas querer comentar, Diego, si queréis, Eh, concluimos. Yo
Yo quería comentar, por también responder a la última pregunta de Esteban Maduro, Ah, sí. que en cuanto a riesgos psicosociales, no hay como tal, las metodologías no incluyen preguntas relacionadas con el género, pero sí que se aplica la variable de género junto con la metodología para poder determinar cuáles son los resultados entre unas opciones u otras, ¿vale? Entonces, es decir, de forma que tú pudieras añadir la variable, o sea, la pregunta sobre género o sobre edad, como pregunta variable. Y eso sí que lo contemplan todas las metodologías, pues el FSICO, ISTAS, Psicopreven, cualquiera, ¿vale? Entonces, se podría aplicar como pregunta variable. Entonces, con lo que es la praxis habitual suele ser esa. Y eso en cuanto a la pregunta. Y yo como conclusión me voy a quedar con un par de cosas que han dicho Guillermo y Ana y que me dan mucha esperanza. Es decir, porque al final una estadística que ha puesto Ana es que hace 100 y pico años vivíamos 33 y ahora vivimos hasta 81 en mi caso, que yo digo, ojo, podríamos haber sido también yo por lo menos de 87 años de... Pero bueno, no me quejo, ¿no? Quejo con 81, está bien. Entonces, eso es que tampoco lo estamos haciendo tan mal como sociedad. ¿Vale? Entonces, es decir, a ver, yo espero que ese hongo que comentaba también Guillermo, que revierta un poco, que empiece a desancharse por la base, a ver si lo convertimos en una especie de mancuerna de pesas con que la base ya va a parar. Pero la cuestión es que yo estoy esperanzado en que como vivimos más, también es que igual sufrimos menos en el trabajo en términos generales. Y para esto, de hecho, es esta charla, ¿no? También para contribuir un poco más a eso. Entonces, me quedo con esa conclusión que he sacado yo propiamente. Gracias, Diego. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Gracias, Guillermo. Gracias, Ana. Ha sido un lujo teneros y continuaremos abordando este tema tan apasionante y retador a lo largo del año que viene. Contamos con vosotros. Hasta pronto. Vale, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós.